¿Qué tal, mis besucones? Bienvenidos otro domingo más a mi canal, a Kagome Besucona, la española que normalmente reacciona a cosas del país argentino, entre otras cosas que os podéis encontrar en mi canal, claro que sí. Hoy vengo, pues hace tiempo que no reacciono a nada argentino, pero que sea de forma histórica, cómo creció Argentina, la inmigración. Yo, cuando empecé a reaccionar a Argentina, pobre de mí, ignorante de la vida, o sea, yo no sabía que en Argentina había emigrado muchísimas personas, que es como una mezcla de culturas de mucha gente, que son los que formáis vosotros, los argentinos y argentinas, queridos de mi corazón. Tengo que decir que tengo un vídeo en mi canal, que a lo mejor lo pondré aquí en el comentario fijado, en la cajita de descripción, que tengo un familiar que ya falleció, que era la madre de mi abuelo, creo recordar, si no, en ese vídeo lo explico mejor porque hace bastantes años atrás que lo expliqué, que fue o sea, una española de mi familia se fue a vivir una temporada en Rosario, es decir, que emigró y luego volvió. Pero sí, normalmente todos los españoles tenemos a alguien que emigró a Argentina, normalmente, y también italianos, obviamente. Así que nada, me interesa saberlo porque no deja de ser historia, no deja de una cosa nutritiva para mí para saber más. Y encima, ahora que suelo ahora acordarme también, que eso queda un poco raro de decir, pero me ha salido así, también un bisabuelo, no me acuerdo, un tío de mi abuelo, pero de parte de, primero de parte de mi padre, después de parte de mi madre. Pero bueno, en fin, en ese vídeo, en la cajita de descripción, os lo resumo más o menos todo, con fotos y todo, ¿vale? De mis familiares. Más o menos a grosso modo. Pero nada, que todo el mundo aquí en España, tarde o temprano, si no es el vecino del quinto, también ha ido algún familiar suyo a Argentina en esa época. Segurísimo. Y orgullosa que estoy. A ver, por necesidad la gente inmigraba. Pero no deja de ser una cosa curiosa. ¿Qué queréis que os diga? Pues nada, empezamos con la intro y le damos al play. Los llaman a esta época el periodo de la inmigración de masas. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video te voy a contar algunas de las características de esta gran inmigración. La historia en 10 minutos, o menos. Más de 4 millones de personas es mucha gente. Para que se den una idea, en esos números se encuentra la población actual de Panamá y también la de Croacia. Todas esas personas entraron a la Argentina entre los años 1881 y 1914. Pero uno puede perder la escala viendo solo números absolutos, por lo que les traigo algunos datos comparativos. En una época en que las migraciones eran un fenómeno muy grande a nivel global, la Argentina fue el segundo país que más inmigrantes recibió. Estados Unidos quedó en primer lugar, pero Argentina estuvo por encima de Brasil y de Canadá. Caramba. Antes de que comenzara esto, en 1869, el 12% de la población argentina era de origen extranjero. Cuando terminó, en 1914, 30 de cada 100 habitantes habían nacido afuera del país, un 30%. El Río de la Plata siempre recibió muchos visitantes extranjeros, pero entre los años 1881 y 1914 las cifras crecieron exponencialmente. Por eso, historiadores como Fernando Devoto catalogan a este periodo con el nombre de inmigración de masas. Nunca en la historia argentina se superaron los números vistos en esos 33 años. Pero ¿por qué empezar en 1881? Desde la caída de Rosas llegaban al país cada vez más inmigrantes, pero en torno a 1874, durante la presidencia de Avellaneda, las consecuencias internas de la importante crisis económica internacional del año anterior redujeron tremendamente la inmigración. Recién en 1881 esos números empezaron a recuperarse. La consolidación del Estado argentino y el crecimiento económico son elementos que ayudaron a atraer a los europeos al país. El año anterior, además, fue clave en la historia argentina, ya que se había federalizado la ciudad de Buenos Aires y Julio Argentino Roca había llegado a la presidencia. ¿Y por qué terminar en 1914? Bueno, ese año se produjo otro acontecimiento importante, esta vez de la historia global. Estalla la Primera Guerra Mundial y eso detiene completamente la inmigración hasta que terminan los conflictos. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos es, ¿quiénes vinieron al país? Históricamente, las dos nacionalidades que más personas mandaron a la Argentina en todas las épocas fueron los italianos y los españoles. Del total de 4.200.000 personas de la época de masas, 2 millones eran de origen italiano. En segundo lugar, 1.400.000 eran españoles. Después, los demás grupos se achican mucho.
Los franceses suman 170.000 También personas franceses, ¿eh? y los rusos, en su mayoría judíos, llegan a los 160.000. En general, predominaban los hombres, siempre manteniendo una relación en torno a más de 2 hombres por cada mujer. Lo más común era que estos llegaran antes en el tiempo y cuando se asentaban, incrementara luego el número de mujeres de la comunidad que se unían al grupo. La mayoría eran jóvenes, ya que venían con intenciones de encontrar trabajo. El porcentaje más alto era de origen rural, aunque también era considerable la cantidad de trabajadores urbanos que bajaban de los barcos. Había, como se pueden imaginar, muchos casos particulares. Pero hay que hacer algunas aclaraciones y salvedades sobre estas cifras que venimos diciendo. En primer lugar, el proceso de inmigración no fue ni constante ni continuo. Puede dividirse en 2 periodos bien marcados, como pueden ver en este gráfico. El primero va desde 1881 hasta 1890. En ese año lo que pasó es que se produjo otra gran crisis económica, esta vez durante la presidencia de Juárez Celman, que de nuevo frenó la venida de los europeos. Recién se volvieron a alcanzar los valores anteriores para mediados de la década, aunque ahora sí crecieron y superaron todo lo visto anteriormente. Otra importante aclaración que debe hacerse es hacia dónde iban los inmigrantes. Lo cierto es que no se repartían equitativamente por todo el territorio. ¿Ah, no? El 75% de ellos se encontraba en la capital, en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. La ciudad de Buenos Aires concentraba muchísimos de ellos, que llegarían a ser comerciantes, propietarios e incluso algunos dueños de industrias. La última aclaración tiene que ver con los retornos. Si bien variaba en cada grupo, en la época de masas, el 36% de los inmigrantes volvieron a su país de origen, poco más de un tercio. Parece un número muy alto. Algunos incluso eran los llamados trabajadores golondrina, que venían solo por un par de meses a trabajar en la cosecha de los cultivos y cuando terminaban el trabajo volvían al viejo continente. Sin embargo, en términos relativos, los retornados eran menos en Argentina que en el resto de los países de América, incluso en los Estados Unidos. Ahora, la pregunta más importante para mí, o por lo menos la que más curiosidad me genera, es ¿por qué se produjo la inmigración? ¿Por qué todas estas personas decidieron en estos años salir de sus países? ¿Cómo llegaron a tomar la decisión de irse y por qué eligieron a la Argentina como destino? Como pueden imaginarse, los historiadores debatieron y debaten mucho esta pregunta, que tiene distintas respuestas. En primer lugar, es necesario decir que el Estado argentino se esforzó en incitar la inmigración. Los grupos gobernantes, partícipes de la mentalidad de la época, pensaban que la llegada de la población extranjera ayudaría a una mejora de las costumbres, ya que estas personas traerían la civilización consigo y la contagiarían a los locales. Por eso tomaron medidas concretas. A partir de la Ley de Inmigración de 1876, se beneficiaba con alojamiento temporal, transporte y asistencia para conseguir trabajo a los que aplicaban según la ley. A esto se sumó a fines de la década del 80 y por pocos años la subvención de pasajes. Sin embargo, estas políticas no fueron muy exitosas y no tuvieron un gran peso en los números finales de la inmigración. Muchos no usaban estas ventajas porque eran recibidos e integrados enseguida por los compatriotas de su comunidad. Por otro lado, para los gobernantes, lo ideal hubiese sido que los inmigrantes vinieran del norte de Europa, y por mucho tiempo renegaron del predominio de los países del sur entre los que llegaban al país. En segundo lugar, es necesario hablar de una discusión historiográfica que se debate a la hora de explicar las causas de la inmigración. Existen 2 bandos, los pesimistas y los optimistas. Los pesimistas opinan que para que existiera la inmigración, lo que más pesaba en los que iban a viajar eran las malas condiciones de su lugar de origen. En ese sentido, algunos ponen el foco en los problemas económicos de ciertos grupos sociales, y otros se decantan más por el exceso demográfico como causa de la expulsión de inmigrantes. Esta sería una de las causas de que hubiera tantas personas dispuestas a irse, sea donde sea. Los optimistas señalan en cambio que el principal factor que provocó la inmigración fue la situación de prosperidad de los países receptores, es decir, en este caso la Argentina pujante de fines del siglo XIX. Las mejores oportunidades de conseguir trabajo y los relativamente mejores salarios llevaban a los sectores medios y medios bajos de Europa a ahorrar para cruzar con un espíritu aventurero el océano en busca de una mejora de su calidad de vida, acompañados por el desarrollo de los medios de transporte que se vivía en la época. Los sectores más bajos, en la mayoría de los casos, no lograban irse. Quisiera explicarles antes de terminar un concepto más, tomado también por muchos historiadores, que es clave para entender cómo decidían las personas si emigrarían y a dónde irían a parar. Se trata de las cadenas migratorias. Así se conoce a las relaciones y los lazos que se mantienen entre los que se fueron de un país y sus conocidos, amigos y familiares que se quedaron.
La realidad es que las cartas con los testimonios de los que ya estaban viviendo afuera eran la principal fuente de información que tenían los potenciales migrantes sobre otros lugares del mundo. A estas se sumaban otras como textos en periódicos o agentes pagados por compañías de navegación o por los propios estados, pero la palabra más fuerte siempre la tenía ese conocido de un conocido que estaba viviendo en tal lugar y que le estaba yendo muy bien, o que por lo menos eso decía. Estos lazos podían sobrevivir incluso por décadas. Vale la pena observar que la gran mayoría de los que llegaban al país se alojaban en principio en casas de sus antiguos compatriotas y trabajaban en los emprendimientos y rubros que otros miembros de su antigua comunidad ya practicaban en el país nuevo donde llegaban y donde los podían incluir. Por todo esto, muchos concuerdan que las cadenas migratorias son la verdadera clave en la decisión de migrar, ya que por un lado daban la información y por otro lado permitían la asistencia que hacían posible la migración. Como pueden imaginarse, el impacto provocado por esta inmigración fue inmenso. Los idiomas, costumbres e ideas que bajaron de los barcos formaron en Argentina un pluralismo cultural. Hubo momentos de conflicto y de reacciones propios de una sociedad que estaba pasando por un momento de crecimiento y de cambio muy rápidos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los inmigrantes y sobre todo sus hijos terminaron integrándose y considerándose a sí mismos como parte de la nación argentina. Muy interesante este vídeo, muy ilustrador y total, dura nada, o sea, cerca de 10 minutos, no llega ni a 10 minutos, nada más ni nada menos. ¿Qué deciros? Muy interesante la cantidad de personas. Claro, nunca me había imaginado si eran más españoles o italianos, más italianos que españoles. Pero bien, me hubiera gustado que fueran más españoles que italianos, pero bueno, que tampoco no viene de aquí la cosa. Y como os he dicho en el inicio de este vídeo, pues sí, tenía, con perdón, pero claro, ya no están en la faz de la tierra, en paz descansen, allí donde estén. Que yo sepa, dos personas, por parte de la familia de mi madre y por parte de la familia de mi padre, que fueron a Argentina. Una volvió, que era la madre de mi abuelo o la abuela, no me acuerdo la verdad, ya insisto que aquí en el comentario fijado os dejaré pues este vídeo donde lo cuento más o menos, pero más o menos porque no sé toda la historia. A mí me gustaría pues entrar más en detalle, a ver quién eran, a ver si realmente tuvieron hijos allí o a lo mejor tengo a alguien en Argentina. Imaginar que tengo algún familiar indirectamente ahí, que hay sangre de mi sangre, más o menos de alguna manera u otra. A mí, francamente, me haría muchísima ilusión. La pregunta que os hago es si vosotros sabéis la existencia de que si tenéis familia aquí en España, o más o menos lo mismo que os estoy contando, pero en España. O sea, si tenéis algún familiar, o en Italia, o en alguna parte de Europa. La verdad que alguna película, me imagino, que debe existir de esta faceta histórica. Y si estuviera, si existiera la película, yo creo que sí, porque esto no deja de ser importante, ¿no? Y si estuviera en YouTube y no tendría ningún problema de copyright, a mí me gustaría ver. Pero o sea, normalmente cuando hay una película histórica se basa en la familia de alguien. Para verlo en esa perspectiva, me explico, ¿no? Entonces, no sé, me podéis ilustrar si alguien lo sabe que existe. A lo mejor me lo invento, pero bueno, yo creo que sí. Tiene que haber una película basada en esto. Se han basado no sé cuántas películas en versiones de cosas que han pasado reales, ¿no? Y a mí me gusta ver películas basadas en las historias reales, porque sí, viendo una película, comiendo pochoclos, pues sabes de la historia. Es importante saber los inicios de las cosas, ¿no? Es fundamental saberlo. Así que nada, si tenéis vídeos así también documentales del porqué de las cosas, pues a mí me gusta reaccionarlo, aparte de otras cosas, que a veces reacciono cosas de humor, ¿no? Como Casados con hijos, que esto es más conocido como el pan en la vida. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, poner comentarios si queréis, con máximo respeto entre vosotros y a mí también, que también soy la persona reaccionadora de este canal. Así que nos vemos prontito, gracias por verme, darle like, compartir si queréis. Chao, chao.